Amados, Dios es bueno, es fiel. Por eso confiamos en Él y por eso oramos a Él, siempre esperando respuesta de nuestro Dios para nuestra vida de una manera muy especial, pero muy especial. Bien, por si acaso hay alguno o algunos que no se enteraron de que hoy es la cena del Señor, aún tienen la oportunidad de preparar el pan y la copa. Y al final después de la prédica, vamos a ministrar la mesa del Señor. Por eso te anticipo para que lo sepa. Y vamos a compartir ahora, preparémonos para compartir la palabra del Señor. Preparémonos para eso. Dios tiene cosas buenas para decirnos hoy. Dios quiere bendecirnos a través de la palabra. Por eso, póngase en conexión con el Señor y con la palabra de la manera correcta. Es decir, aleje de su vida toda distracción. Póngase de una manera reverente y dispuesto para recibir en esta mañana el consejo del Señor para su vida. Dispuesto para eso. Vamos a tomar una cita bíblica que aparece en la carta a los Hebreos. En el capítulo, déjeme decirle qué capítulo es porque lo embolaté. Capítulo 10. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Del versículo 19. Versículo 19 al 25. Esta palabra, esta base bíblica nos va a servir como fundamento para lo que será el consejo de Dios para nosotros en esta mañana. Dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena certidumbre que da la fe. Que da la fe interiormente, purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Manténganse firmes o mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca. ¿Cuál es el contexto del pasaje para poderlo entender? Porque hay unos términos que no son fáciles de entenderlo. El autor de la carta a los Hebreos le está escribiendo al pueblo judío, por eso es que tiene que escribirle de acuerdo a las costumbres
y el entendimiento del pueblo judío respecto a lo que era su religión. Pero en el caso nuestro, el autor quiere esta mañana, el autor de la carta, recordarnos que podemos mantenernos firmes en la esperanza que profesamos si renovamos las fuerzas y fortalecemos las rodillas debilitadas. Le voy a repetir eso porque es importante que lo tenga en esta hora. El autor de la carta a los Hebreos quiere recordarnos en esta mañana que podemos mantenernos firmes en la esperanza que profesamos si renovamos las fuerzas y fortalecemos las rodillas debilitadas. Esa es la intención del autor de la carta. Quieren hacernos un llamado, justamente, a vencer los problemas, los obstáculos, las dificultades de nuestra vida. El problema que tenía la iglesia judía en aquel tiempo a quien está dirigida la carta era que no eran firmes en la esperanza que profesaban. No eran firmes en la esperanza que profesaban. Esta era una iglesia dispersa. Habían seguido a Jesús por más de 30 años. Póngale cuidado a la ironía de ellos. Por más de 30 años habían sido fieles al Señor. Habían permanecido. Habían caminado con el Señor. ¿Cuántos hay acá en esta mañana que han transitado con el Señor por años? Ellos habían soportado gran persecución durante todo este tiempo. Gran persecución a causa de su fe. Muchos de ellos habían perdido sus posiciones y sus posesiones también. Sus negocios, sus casas, sus terrenos, su dinero, sus enseres, sus animales. Todo lo habían perdido. Todo por causa de la fe. Otros habían sido encarcelados en aquel tiempo. Algunos huyeron de Jerusalén solamente con lo que llevaban puesto para el viaje. Cuando uno se da cuenta de esto, dice, oye, la entregaron toda frente a una situación crítica, difícil, que vivieron por su fe. Y a causa de un tiempo en el cual se les persiguió y en el cual se le hizo la vida imposible para ellos. Ahora, en la medida que fueron pasando los años, como suele suceder, y ellos como que no vieron respuesta de Dios inmediatamente, como querían verla, su esperanza comenzó a desvanecerse, comenzó a menguarse. Tentados a volver entonces atrás, abandonando la esperanza de Cristo. Tuvo que haber sido muy difícil, sumamente difícil para ellos esa lucha, de ver que los tiempos en vez de mejorar empeoraban, de ver que no había la respuesta en ese momento deseada. Cualquiera puede ser afectado en eso. Comenzaron entonces a pensar si no era mejor volverse otra vez y dejar al Señor. Dejar al Señor. Hay veces donde la vida se nos hace tan dura que nos pasa por la mente este tipo de pensamientos y somos tentados muchas veces
a alejarnos del Señor o a dejarnos sencillamente. Es una lucha eso. Lo duro del camino los había desgastado, los había desgastado, los había desanimado, los tenía fatigados. Por lo tanto, volviéndose vacilantes, inconstantes en la fe, algunos comenzaron a alejarse de la iglesia, a dejar sus hábitos espirituales y terminaron alejándose finalmente del Señor. Por eso es que el autor les escribe con el propósito de exhortarles a que regresen al Señor, que se pongan en el orden del Señor en ese caso. Y les escribe y les exhorta a perseverar fielmente y a seguir adelante en el camino de la vida cristiana. Oiga, recordándoles el propósito de la vida cristiana y recordándoles, en este caso, la fidelidad del Señor. Me gusta esto. En esos momentos críticos de nuestra vida, cuando sufrimos ese tipo de desgastes por la dureza de la vida, por la lucha que tenemos que enfrentar en nuestra vida, no debemos poner nuestra mirada en lo que vemos a nuestro alrededor o quizás en las personas o aún en nosotros mismos por las embarradas que cometemos. Siempre recordemos la fidelidad del Señor. Y esa es la intención también del autor al escribirle y recalcar y reafirmar la fidelidad de Dios sobre ellos. Que el Señor no se ha apartado a pesar de que ellos se han apartado, que el Señor no los ha dejado a pesar de que ellos lo han dejado. El Señor nos sigue amando. Puede ser que en estos tiempos difíciles, en nuestro medio, en nuestra iglesia, en aquellas personas que nos están escuchando a través de los medios, estos tiempos difíciles de la pandemia les haya hecho cambiar. Les está susurrando al oído también la tentación de querer dejarlo todo, de abandonar al Señor. Y puede ser que no necesariamente abandonar al Señor, sino que le ha tomado pereza a la iglesia. Le ha tomado pereza a relacionarse con los hermanos. Y está viviendo, por lo duro que ha sido la pandemia de pronto para su vida, los días en que estamos viviendo, no necesariamente por la pandemia. Y eso los ha estado a ustedes desgastando, debilitando, y los ha dispersado aún de la misma iglesia. Y han abandonado también su esperanza en el Señor. Hoy es la invitación, hoy es el llamado del Señor, en este caso. No solamente a vencer los obstáculos, las dificultades que tenemos, en este caso, sino a permanecer fiel al Señor, a pesar de la dureza del camino. A pesar de la dureza del camino. Pero en este caso la iglesia judía no era la primera vez que pasaba por ese tipo de situaciones, pues en el Antiguo Testamento había mostrado este tipo de debilidades que cuando se hacía dura la vida, la tendencia era siempre a apartarse del Señor o a descuidar las cosas del Señor
o a no darle prioridad a las cosas del Señor. Pero, ¿qué dice la Biblia? Isaías precisamente también dice respecto a esto: fortalecer a manos débiles y afianzar las rodillas vacilantes. Ya repito el texto. Hoy Dios nos está llamando a fortalecer nuestras manos débiles que se han desgastado también, y afianzar las rodillas vacilantes. Si alguien está por salirse del camino, hoy es el llamado del Señor a ser fortalecido y a firmar sus pasos en sus caminos, a dejar de ser vacilante en su camino. Otro texto que aparece en la carta a los Hebreos: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Por lo tanto, renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan las rodillas debilitadas. Oh, el Espíritu Santo está ahí obrando, actuando en nuestra vida. Dice: tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Sino que se fortalezcan. Ese es Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Así que, ¿cuál es el problema entonces de los hermanos judíos, al cual fue escrita la carta de los Hebreos, para exhortarlos y para animarlos a regresar a la iglesia y al Señor? El problema es que le faltaba firmeza. Le faltaba firmeza. Y es que algunas veces, frente a la vida dura, tenemos que ponernos firmes. No podemos en ningún momento ser débiles frente a las situaciones a las cuales tenemos que enfrentarnos, cuando sabemos que el Señor está con nosotros, cuando sabemos que el Señor nos respalda, cuando sabemos que el Señor nos guía, cuando sabemos que el Señor nos bendice. No podemos en ningún momento ser débiles frente a ese tipo de situaciones. Ahora bien, el concepto bíblico de esperanza, del que está hablando también el autor a los Hebreos, él no está hablando de una esperanza de optimismo, de ilusión, de anhelo, de deseo, o de estado de ánimo o de una creencia. No es a esa que se refiere cuando dice que fortalezcan su esperanza en el Señor. No es eso lo que dice el autor cuando está diciendo: ya, dejen de vacilar, afirmen sus pies en la esperanza que Dios nos ha dado. El concepto bíblico de esperanza no es ese tipo de esperanza que a veces nosotros lo usamos para desear o para traer algunas cosas a nuestras vidas sencillamente, como una simple expectativa de nuestra vida. No es eso. La Escritura habla de la esperanza como un caminar constante. A muchos no les gusta oírme decir eso. ¿Por qué siempre así? Porque así está escrito. La esperanza es un caminar constante en nuestra vida. Y dice que es una profesión. Y una profesión es algo que se vive, con la cual se permanece, con la cual se camina. Eso es una profesión. Así que cuando está hablando de esperanza, no es un simple deseo o un anhelo en nuestro corazón o una expectativa nomás. No, tiene que ver con nuestro caminar en el Señor y tiene que ver con nuestra profesión
o nuestra vocación como creyentes. Y cuando habla de vocación está hablando de llamado. A eso fuimos llamados. Dios sabía que nosotros podemos serle fiel. Dios sabe. Eso lo sabe el Señor divinamente. Acerca de nuestra confesión de fe, está ligado. Cuando yo desarrollo mi profesión de creyente, igualmente se me facilita mucho confesar mi fe, compartir mi fe con otros. Así que nuestra fe como una vocación constante, nuestra esperanza como una vocación constante, como una expectación pero confiada y paciente. Oiga, confiada y paciente, es decir, una vocación que va desarrollándose en nosotros y va madurando, va madurando. A eso se refiere la esperanza cuando habla la Biblia de ella. Habla de la perseverancia con plena certidumbre de fe. Yo me mantengo así la vida sea dura. Yo me mantengo así la vida sea fuerte. Yo me mantengo a pesar de las dificultades. Me mantengo, en este caso, perseverante con esa certidumbre de fe en mi vida. Óigame, la fe o la esperanza mejor. La esperanza es el antídoto para el desaliento. La esperanza es el antídoto para el desaliento. Si hoy está desalentado, agárrese a ella. Agárrese a la esperanza con plena certidumbre de fe de que el Señor le va a levantar, le va a sostener, le va a sustentar, le va a ayudar. De seguro que sí lo va a hacer el Señor con su vida. Y el verso central en el cual seguimos, vamos a estar trabajando, pero lo vamos a mencionar, tiene que ver con ese texto de Hebreos 10, 23. Y en otra versión está refiriéndose a él de esta manera. Mire, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, es decir, nuestro estilo de vida de creyentes, nuestro estilo de vida como cristianos, mantengámosla firme, sin vacilar, porque fiel es el que nos ha prometido. La razón de mantenernos firmes en la esperanza se debe a que el Señor es fiel a aquello que nos ha prometido. No nos va a fallar, no nos va a faltar, no nos va a dejar botados, no nos va a abandonar de ninguna manera. Él va a cumplir lo que nos ha dicho a nosotros. No importa qué difícil sean los días, no importa cuántos obstáculos tenga su vida, no importa qué dificultades tenga que vencer, no importa qué luchas tenga que vivir. El Señor va a cumplir la palabra que le ha dicho y esa palabra será la que sostendrá su vida. Créalo, créalo que el Señor lo va a hacer en este tiempo. Ahora bien, esa lectura que hicimos nosotros del versículo del capítulo 10, del verso 19 al 25. Este pasaje nos estimula a nosotros hoy y nos exhorta a perseverar en la esperanza sin vacilaciones. Oiga, y nos muestra 3 actitudes que nos ayudan a afirmar la esperanza en nuestra vida. Oiga, nos muestra 3 actitudes que nos ayudan a
afirmar la esperanza en nuestra vida. Quiero que tome nota de ellas porque van a ser apropiadas para su vida. En el versículo 22, está la primera actitud. ¿Qué pide en este caso el Señor de mí? ¿Qué es lo que pide el Señor de mí en los tiempos duros, difíciles? ¿Qué es lo que espera Dios que yo haga? ¿Cuál es el comportamiento que Dios está esperando que yo tenga frente a la dureza de la vida? ¿Cuál es el comportamiento? Dice, acerquémonos con fe a Él. Acerquémonos con fe a Él. El versículo 21. Versículo 22 del pasaje. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena certidumbre que da la fe. Otras versiones dice, acerquémonos pues a Dios con corazón limpio y con plena certidumbre de que da la fe. Y vuelve y reafirma, interiormente purificados de la conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Ese acercarse, que es el llamado, en este caso que el Señor le estaba haciendo a la iglesia judía, es porque se habían descuidado, se habían alejado. Algunos estaban resentidos en su fe, se habían apartado algunos de lo que tenía que ver con su vida. Pero ahora el Señor hace el llamado a ellos, hace el llamado a sus vidas. Acérquense con fe al Señor. Y cuando dice acércase con fe, tiene que ver con venga a su presencia. No se deje llevar por las dificultades. No se deje llevar por las luchas. No permita que eso lo distraiga. Venga, acérquese al Señor. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Le hago énfasis en esto. Hoy puede ser el momento en su vida que más está necesitando usted la ayuda del Señor. Que más está necesitando la manifestación de Dios en su vida. Pero usted se ha alejado. ¿Cómo Dios puede bendecirlo así? Y el Señor le dice en esta manera, acérquese. Y acérquese confiadamente al trono de la gracia, o sea, a la presencia del Señor que sabe darnos lo que necesitamos y sabe darnos en abundancia y sabe bendecirnos y sabe guardarnos. Oiga, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia del Señor. Oiga, ¿cuánto lo necesitamos? Que su compasión, su misericordia, su bondad esté sobre nuestra vida. Y hallar la gracia, esa gracia que usted necesita para que el Señor le ayude en este momento de dificultad y de lucha. Usted necesita acercarse al Señor. Está hablando de plena certidumbre de fe. Y ahí es cuando dice, mediante la sangre de Cristo,
que nos abrió camino nuevo para entrar directamente a la presencia del Señor. Óigame esto. No hay nada, absolutamente nada, ni a usted ni a mí, que nos impida entrar directamente a la presencia del Señor. Porque ¿sabe qué dice? Jesús, el Hijo de Dios, quien entregó su vida en el madero, allí en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, limpió mis pecados, oiga, y me hizo propicio, rompió en ese caso el velo que me impedía llegar a la presencia del Señor. Y me abrió el camino para ir directamente a Él. Jesús, nuestro amado Salvador. Y lo que el autor de los Hebreos le está diciendo a los judíos es: ustedes se apegaron a las tradiciones, a la religión, a las costumbres de sus pueblos y han vivido conforme a ella. Y se olvidaron poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Se olvidaron ustedes que la clave está justamente en venir directamente a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Necesitamos reencontrarnos con Jesús otra vez. Necesitamos volver a Él. Necesitamos volver a su presencia. Oiga, y recordar que Él fue el que limpió nuestros pecados. Él fue. Pero además dice el texto, teniendo a Cristo no solamente como nuestro Salvador y Señor, sino dice como nuestro sacerdote, el sacerdote de la familia de Dios, el sacerdote de la familia iglesia, Él que es el centro, el que nos ministra, el que manifiesta su gracia sobre nosotros, el que nos bendice, dice Él. Nosotros tenemos ese gran privilegio de contar con el sacerdocio de Jesús en nuestra vida. ¿Sabe qué pasó con la iglesia judía? Que la iglesia perdió la comunión con Dios, comenzó a perder la comunión con Dios. Comenzaron a perder la comunión con Jesús. Fueron dejando al Señor Jesús a un lado. Y se fueron alejando de la iglesia. Pensando hacer menos dura la vida. Pero usted y yo sabemos que eso no es cierto. Si la vida nos es dura con el Señor, ¿cuánto más será sin el Señor? ¿Cuánto más será sin el Señor? Ahora, hay que entender, ellos pudieron haber pensado que tenían muchos problemas, preocupaciones, tiempos difíciles, relaciones difíciles, economía difícil. Pero su verdadero problema no era la relación, no era ese. Ese no era su verdadero problema. Su verdadero problema estaba en su relación con Dios. Necesitaban renovar su confianza con Jesús. Necesitaban volver a Él. Necesitaban volver a fortalecer su esperanza. Eso era lo que necesitaban en ese momento. Por eso, amado, hoy es un día para que renovemos nuestra comunión con Dios. Para que nos pongamos a paz con Él, para que nos reconciliemos con Él si necesitamos hacerlo, para que le demos prioridad a Él en nuestra vida, para que le demos el lugar que Él se merece en nuestra vida, para que regresemos a nuestro compañerismo con el Señor y regresemos a esos tiempos donde nosotros vimos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Hagámoslo. Es necesario que nos volvamos a la comunión con el Señor. Si nosotros queremos enfrentar estos días, si los queremos enfrentar. La segunda actitud que recomienda el autor del libro de los Hebreos
Está ahí en el versículo 23. Él es el que dice que mantengamos firme la esperanza que profesamos y que no vacilemos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos y que no vacilemos en ella en ningún momento. Firmes en la confesión de nuestra fe. Firmes en ella. Déjeme decir algo que es bien importante. A veces confundimos fe con esperanza. Y para algunos es como sinónimo. Fe de esperanza es como sinónimo. Sí, es cierto, en algunos casos la Biblia lo menciona muchas veces como sinónimo también. Pero hay una gran diferencia. Usted tiene que entenderlo en esta mañana. La esperanza nos enfoca a un futuro cierto. La esperanza está enfocada al futuro. Oiga, a un futuro cierto. Ella nos amarra a ese futuro. Nos llena de confianza y de certeza. Esa esperanza que tenemos. Pero ¿se acuerda que dijimos que la esperanza no era una ilusión? No. La esperanza tiene que ver con el futuro que nos espera a nosotros como creyentes. Que no es valorado por la iglesia, que no es valorado muchas veces por los creyentes, que no tiene valor, que no tiene significado para muchos en la vida, porque cuando uno habla acerca de las cosas o los valores eternos o la vida eterna, no hay nadie como que se entusiasme con eso. Pues dice, pues sí, para otro. Pero ¿qué está diciendo el libro de los Hebreos justamente en este momento? Dice, mire, si hay algo que a mí me amarre al Señor, es tener unas convicciones profundas acerca de mi esperanza, acerca de mi futuro, acerca de lo que a mí me espera en la eternidad. Esas cosas son las que deben a mí darme la seguridad y la certeza. Y no esa esperanza que está basada en los anhelos que tenemos, en las cosas pasajeras, en las cosas de nuestras necesidades. No. Aquí el autor está diciendo, ¿sabe por qué se fueron alejando del Señor? Porque ustedes comenzaron a ser indiferentes frente a los valores eternos, comenzaron a despreciarlos. Muchos de nosotros, o para muchos de nosotros, los valores eternos y el futuro en el Señor no tiene ni mucho valor ni mucho significado. Y yo creo que eso hay que reevaluarlo en nuestra vida. Así que la esperanza del creyente está enfocada en el futuro glorioso. Oiga, en el futuro glorioso que nos espera, debe ser una de las motivaciones grandes a seguir, a servir, a ser fieles al Señor. Pero no solamente en el futuro glorioso, en la resurrección de Cristo. Oiga, en la resurrección del Señor Jesús, que después de esto fue al cielo, se sentó a la diestra del Padre y allí intercede por nosotros. Tiene que ver con eso. Esas cosas son las que motivan mi vida en este caso. La venida del Señor. Eso es algo que no anhelamos, es algo que no deseamos. Eso es algo que no hace parte de nuestra esperanza. Pero la Biblia justamente la menciona como la bienaventurada esperanza nuestra. La feliz esperanza nuestra. Algo realmente que nos motiva. La Biblia habla también de recompensas eternas que perduran. La Biblia habla de vida eterna para nosotros. Esa es justamente sobre aquellas cosas que debe ser puesta nuestra esperanza en el Señor y las cosas que nos deben afirmar en Él. Claro, dos cosas entonces que había perdido en este caso la iglesia judía. Su fervor por el Señor, su amor por el Señor,
Su amor por la presencia de Dios la habían perdido. Y habían perdido, en este caso, la esperanza de aquel futuro que la Biblia habla acerca de los hijos del Señor y de los tiempos venideros. Eso se había perdido en la vida de él. No tenía los valores claros sobre eso. Viendo estas dos situaciones, entonces uno dice, bueno, pero no me dijo cuál era la diferencia acá entre la fe y la esperanza. La esperanza enfoca al futuro. La fe aquí enfoca la obra de Cristo, que tampoco muchas veces le damos el significado. Que el Señor Jesús nos amó tanto, entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiar nuestras vidas y librarnos de toda condenación. Ah, sí, qué bueno el Señor Jesús. Pero no es algo que realmente nos convence con certeza, con seguridad, con una fe profunda en nuestra vida que diga, sí, mi fe es que yo creo en la obra que Jesús hizo por mí, en la obra de la cruz del Calvario, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso que menciona tanto y que refuerza tanto el autor cuando dice, Él que entregó su vida, su cuerpo fue traspasado, dice, abrió camino a través de su sangre. Nuestra fe tiene que ver con la manera en que nosotros enfocamos nuestra fe en la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque es algo que ya está hecho y está dado en nuestra vida, no solamente como una promesa, sino como un hecho. Todo lo que yo tengo que hacer es apropiarme de esa gracia divina que viene de parte de Dios para regalarme la vida eterna. Es todo lo que tengo que hacer. Y le doy la tercera actitud que nos recomienda el autor. Acerquémonos con amor. Versículos 24 y 25. Acerquémonos con amor. Acerquémonos con amor. Quiero leerle esos textos, porque son textos que vale la pena que nosotros leamos. 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Oiga eso. Acerquémonos los unos a los otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe qué es lo triste estos días? Y esto tiene que ver para usted y para mí como iglesia en estos días. Por más que podamos estar conectados a través de la virtualidad, pero ya hemos comenzado a sentir la lejanía de los unos y los otros, porque hace falta tocar la piel, hace falta mirarnos a los ojos, hace falta poner el hombro para que otro repose, descanse o llore sobre nuestro hombro. Eso hace falta. Y cuando dice estimúlense unos a los otros al amor y a las buenas obras, preocupándonos unos por otros, nos vemos, solo nos vemos. Pero interiormente, en el espíritu, la iglesia necesita avivarse. La iglesia necesita que estemos preocupados los unos por los otros realmente en sus necesidades, en sus luchas, en sus pruebas. Necesitamos eso. Necesitamos estar estimulándonos continuamente.
Y por eso tenemos que reforzar a lo máximo en estos días en que se ha dispersado la iglesia en cierta manera. Necesitamos a lo máximo preocuparnos por estar conectados, por saber de la vida de los otros, por apoyar a los otros, por estimularnos al amor continuamente, como dice, a las buenas obras, que dentro de nosotros podamos realmente sustentarnos los unos a los otros también. Y luego termina el texto diciendo, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros otra vez. Animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, el día del Señor. El día del Señor se acerca, dice. Necesitamos hoy más que nunca animarnos los unos a los otros, hoy, con mayor razón sabiendo que el día del Señor se acerca. No dejemos de congregarnos. Y aquí le quiero hacer una exhortación, un llamado de atención en el nombre del Señor. La manera como los judíos se fueron separando del Señor, separando de la iglesia, separando de la esperanza que tenía el Señor Jesús, comenzó justamente por el entorno en que vivían. Lo fue seduciendo y le fue dando pseudo soluciones a la vida. Pero cuando fueron a reaccionar, ya era tarde. Les cogió ventaja. ¿Qué le estoy diciendo con esto? No vea el culto. Participe del culto. Hoy que vamos a tener la cena del Señor, por ejemplo, no vea la cena del Señor que estamos ministrando y usted posiblemente en una posición poco usual para lo que es la devoción, ni siquiera participe. Y el participar de la comunión del Señor y de los hermanos es tan significativo, tan confortante a nuestra vida, tan alentador, que nos llena, que nos sustenta, pero que no podemos dejar que esto pierda el valor, el significado para nuestra vida. Así de que es importante que cuando el autor está diciendo aquí, estimúlense a estar juntos, estimúlense en el amor, estimúlense en la ayuda mutua, estimúlense a eso. Es que necesitamos del cuerpo, de la iglesia, para llevar la vida cristiana, porque solo es muy difícil, sumamente difícil en este caso. Así que es importante, importantísimo, importantísimo. Eso tiene que ver con la vida en comunidad. Usted y yo la necesitamos. Necesitamos la vida en comunidad. Necesitamos el amor fraterno en nuestra vida. Necesitamos el compañerismo cristiano. Necesitamos nuestras relaciones fraternas también. Necesitamos del cuidado de uno por los otros, de la consideración y el estímulo que se da al congregarnos, al animarnos mutuamente. Necesitamos reunirnos como creyentes. Por eso, haga lo posible y no coja el hábito de ver el culto y verlo a la hora más relajada. Bueno, posiblemente algunos es porque no tienen el espacio o que quieren hacerlo en cierta intimidad, es respetable eso. Pero si usted ha tomado el hábito de dejar que el culto sea un programa más de la televisión, está perdiendo el foco. Está dejando los principios básicos
de lo que es la vida cristiana. Haga lo posible para que nos podamos reunir, en ese caso, a la comunión que hablamos nosotros los domingos 10 y 30 de la mañana. Eso tiene que ver con sus prioridades, tiene que ver con sus agendas. Y usted sabe qué es lo más importante en su vida y lo que más tiene valor en su vida. Por eso, acostúmbrese al hábito de congregarnos, de estar juntos, conectados, pero estamos juntos a la misma hora, en un mismo sentir, en una misma ocasión. No dejen de congregarse. Mire bien, los grupos pequeños en nuestra iglesia juegan un papel sumamente importante. Es la estrategia del cuidado pastoral que nosotros tenemos en la iglesia para apoyarlo, para guiarlo, para fortalecerlo, para nutrirlo espiritualmente. Y allí usted necesita conocer la palabra del Señor. Usted necesita desarrollar relaciones profundas con los demás hermanos. Usted necesita ahí, en ese caso, edificar su vida en la fe. Y por eso está invitando y está diciendo, mire, no dejen de congregarse. Si usted puede igualmente, las escuelas de liderazgo, otra de las estrategias de la iglesia, los cursos de la iglesia, cualquier asunto de estos que usted pueda tomar para edificar su vida, pero no deje de hacerlo. No deje de hacerlo. No haga de su vida cristiana una actividad nomás. No haga eso. Ese es el llamado cuando está diciendo, no dejen de congregarse. Así que la iglesia está llamada a renovar su relación con Dios, su amor a Dios. La iglesia está llamada en este caso también a renovar su esperanza y está llamada también en este caso a renovar la fraternidad de la iglesia. Necesitamos en estos días renovar la fraternidad de la iglesia. Cierro con esto y vamos para participar de la mesa del Señor. Quiero que tome este texto bíblico. Dios va a hacer una obra específica con este texto en algunos corazones. Va a trabajar algunos corazones con este texto en esta hora. Isaías 57:10. Dice así: te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste, no hay esperanza. No hay esperanza. Hallaste nuevas fuerzas. Por eso no desfalleciste. Que lo voy a volver a repetir para que... Y quiero orar sobre su vida por eso. Te cansaste por lo largo, por lo duro del camino en estos días. Pero nunca has dicho que no hay esperanza. Eso tiene que ver con usted y conmigo. No renunciemos a la esperanza que nos ha sido dada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. No renunciemos a ella, de ninguna manera. Hallaste nuevas fuerzas. Se fortalecieron nuestras manos. Se fortalecieron nuestras rodillas. De eso es lo que habla en este caso. Hoy es un día para eso. Va a fortalecer sus manos, va a fortalecer sus rodillas. Nos vamos a levantar para la jornada de este nuevo año en que tenemos que transitar, caminar. Pero Dios nos va a dar la fuerza. Nos va a dar la fuerza para esto. Y por eso dice, hallaste nuevas fuerzas. Por eso
no va a desfallecer, porque el Señor te va a fortalecer. Ahí donde está, incline su rostro. Hable con el Señor en esta hora. Hable con el Señor. Si está fatigado, cansado, agobiado por todo lo que está aconteciendo alrededor de su vida, por las dificultades, las luchas que ha pasado, su esperanza se ha desgastado, y no tiene ni motivaciones ni ánimos para seguir adelante. Hoy es un día para fortalecernos en la presencia del Señor y hallar nuevas fuerzas en Él. Hallar nuevas fuerzas en Él. Eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, te agradezco por la palabra que se nos entrega en esta mañana, para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en ti, Señor. Para no desfallecer, Señor. Oh, sí, Señor, para lograr fortalecer, Señor, nuestras manos cansadas, nuestras rodillas que se han debilitado, Señor. Ayúdanos. Ayuda a tus hijos, Señor. Ayúdalos. Este año, Señor, será un año que va a exigir de nosotros afirmar nuestra esperanza en el Señor, nuestra fe en Él más que nunca. Pero el Señor nos dará la fuerza, pero el Señor nos levantará, pero el Señor nos pondrá en lo alto. El Señor nos respaldará en todas las cosas. A lo largo del camino, Él estará para animarnos, para levantarnos, para sustentarnos. Ahí está la vida de tus hijos, Señor. Ahí está la vida de tu pueblo, Señor. Ahí está delante de ti. Espíritu de Dios, haz una obra completa en ellos en esta hora. Quita las cargas que les están agobiando. Cargas pesadas que han caído sobre su vida y no tienen libertad para caminar, Señor. Permíteles a ellos tener un reencuentro contigo en tu presencia, a renovar la intimidad contigo, a renovar el compañerismo contigo, Señor, a disfrutar de tu presencia y de tu gracia. Ayúdales. Ayúdales también a ejercer su profesión de la esperanza que tienen ellos, para que confiesen a otros, compartan con otros y se aferren, Señor, al futuro que nos espera como hijo de Dios, Señor. Enséñanos a amar, Señor, a nuestros hermanos que han sido, Señor, puestos dentro de la congregación, para convivir con ellos en bendición y para apoyarnos también mutuamente. Jesús, te lo pedimos. Sobre este pueblo, Señor, derrama tu bendición en esta mañana, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias. Vamos a prepararnos para la mesa del Señor en esta hora. Vamos a prepararnos y voy a dar ese espacio para que usted tome sus elementos, los prepare y dejamos que Johan nos viniste con una alabanza en esta hora y estemos en esa actitud de reverencia y de comunión con el Señor. Gracias, Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón.
sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias. Vamos a darle aplicación al sermón en esta mañana. La cena del Señor tiene un significado muy grande para el creyente, para usted y para mí. Dice que justamente la iglesia había perdido la comunión con Dios. La comunión con Dios. Cuando nosotros venimos a la mesa del Señor a participar de su mesa, estamos reafirmando nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él y nuestro deseo de amarle a Él y de estar en su presencia. No deje que eso se pierda en su vida jamás. Y hoy vamos a reafirmar nuestra comunión con el Señor, nuestro compañerismo con Él, nuestra relación de intimidad con Él, porque lo necesitamos en estos días. Que nadie nos separe, que nadie nos aparte de la comunión en Él. Es claro para nosotros. Pero en segundo lugar, la cena del Señor tiene que ver con nuestra esperanza. Y el Señor Jesús lo dijo la última vez que tomó con los discípulos en la tierra la cena del Señor. Dijo: no volveré a tomar más esta cena con ustedes en la tierra, pero un día en el cielo habrá mesa para que participemos todos, dijo, y allí participaremos. Esa es una esperanza. Eso tiene que ver con futuro nuestro. Eso es lo que nosotros creemos, que este simbolismo que hacemos acá un día será realidad en el cielo frente al Señor. Y recordamos entonces también la venida, porque Él dijo: celebren esto hasta que Él venga. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos anunciando no solamente su muerte, sino estamos anunciando también de que Jesús volverá, y volverá pronto. Volverá. Él volverá. Tiene que ver con eso. Y lo tercero, dice el texto de lo que hablamos, que nos acerquemos. No solamente esto nos acerca a Dios, nos acerca a la esperanza, sino que nos acerca a los hermanos juntos. De hoy nos lamentamos de que no estamos acá en el templo todos. Yo sé que están en sus casas con el mismo sentir, el mismo fervor. Pero cuánto deseamos realmente que hubiéramos estado hoy en esta celebración juntos, presentes, apoyándonos mutuamente, animándonos mutuamente.
necesitamos hoy recordar que la iglesia tiene que ver con la vida en comunidad, tiene que ver con la vida de amor, tiene que ver con la vida de apoyarnos mutuamente, de caminar juntos. Y vamos a recordar esas tres cosas hoy. Y le vamos a orar al Señor que nos permita pronto volver a experimentar la vida en comunidad presente. Padre, gracias, porque dice que tu cuerpo abrió camino cuando fue puesto allí en la cruz del Calvario y tu sangre fue derramada por nuestros pecados. Se abrió un nuevo camino para ir a la presencia del Padre. No hay nada que nos impida, Señor, venir a la presencia del Señor. No hay nada. Ahora el camino está abierto para llegar a Él. Es nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor, para hacerlo. Gracias te damos por la bendita esperanza que nos une de saber, Señor, que un día participaremos de este evento en el cielo frente a tu presencia. Y la bendita esperanza acerca de tu venida, Señor. Gracias por este tiempo de comunión con mis hermanos. Bendice, Señor, este pan. Hoy nosotros celebramos, conmemoramos y recordamos tu muerte en la cruz del Calvario, donde tu cuerpo fue inmolado, Señor, por nuestros pecados. Y te agradecemos por esta celebración, Señor, que nos llena tanto espiritualmente, Señor. Gracias. Participe ahora del pan. Coma de él en acción de gracias. Padre, gracias por esta copa que simboliza tu sangre preciosa, vertida allí en el madero, Señor. Y fue la que limpió, Señor, mi vida, mi conciencia, mi corazón, de todo pecado, Señor. Gracias porque por esta sangre también, Señor, yo he sido sanado y libre de toda condenación de las obras del diablo, Señor. Gracias porque la copa dice que significa el nuevo pacto en tu sangre. Gracias, Padre, por tu sangre preciosa. Tomen acción de gracias también la copa del Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Padre, gracias te damos. Gracias. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas
Padre, gracias te damos. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Para el comenzar de esta nueva semana, ellos se han protegido de todo mal, guardados, Señor, y librados del peligro. Guárdalos y protégelos, Señor, en esta pandemia. Libra su vida, Señor, de todo mal. Prospera la obra de sus manos. Todo lo que ellos hagan sea bendecido, Señor. Prospera sus familias. Guarda sus familias. Protege sus familias también, Señor. Sus empleos, sus trabajos, sus profesiones, sus empresas. Sobre cada una de ellas repose tu gracia, tu misericordia y tu bondad, Señor. Que este pueblo sea un pueblo bendito en todo su actuar y en su manera de vivir en el día a día. Tu gracia y tu misericordia les rodee cada momento y nunca jamás les abandones, Señor. Amén y amén. Amados, bendito sea el Señor por su fidelidad y por darnos este momento tan especial para compartir como familia del Señor y regocijarnos en su presencia y fortalecernos en Él. El Señor les bendiga. Nos mantenemos conectados en las actividades que ya ustedes conocen, saben, y seguimos adelante en el Señor. Dios los guarde. Tengan una buena semana.